Hay imágenes que se quedan contigo aunque no entiendas por qué. Las ves una y otra vez y algo se te queda adentro, como si tocaran una fibra que no sabías que estaba ahí. Y no es miedo exactamente, es otra cosa. Es una sensación incómoda, como si presenciaras algo que no deberías ver, pero no pudieras apartar la mirada. Un grabado en blanco y negro abrió un mar de incógnitas a todo el que lo vio. Una escena muda, sin sangre ni dramatismo, pero con una fuerza extraña. Porque a veces lo más inquietante no es lo que vemos, sino lo que intuimos en el silencio. Entre 1513 y 1514, en pleno auge del Renacimiento, un pintor alemán llevó a cabo 3 obras que, sin saberlo, obtendrían el título de grabados maestros. Una serie de dibujos que no parecían tener relación unos con otros, sin embargo, estarían más relacionados de lo que parecían. Uno de ellos tenía la capacidad de atravesar la imagen y dejar meditabundo al espectador. Eran tantos los detalles monocromáticos que nadie entendía bien lo que estaba viendo, pero toda la iconografía que envolvía aquel trozo de cobre guardaba un mensaje que pasaría a la posteridad. Albrecht Dürer, o Alberto Durero, como lo llamaremos a partir de ahora, nació en Nuremberg, una ciudad en el corazón de la actual Alemania. En pleno siglo XV, Nuremberg era uno de los centros urbanos más avanzados del Sacro Imperio Romano Germánico. La imprenta había llegado temprano, los talleres artesanales estaban en auge y las primeras semillas del humanismo empezaban a germinar entre sus eruditos y artistas. La arquitectura reflejaba esa mezcla de tradición y modernidad. Iglesias góticas con vitrales majestuosos se alzaban entre la niebla junto a las casas de comerciantes enriquecidos. Indudablemente era una ciudad de contrastes, profundamente religiosa y conservadora, pero también ansiosa por absorber los vientos del Renacimiento que soplaban desde Italia. En ese ambiente nació Alberto Durero, entre orfebres, grabadores, pintores, teólogos, comerciantes y la tensión constante entre lo espiritual y lo material. Todo eso dejó una marca clara en su obra. Sus grabados están impregnados de una atmósfera oscura, tenebrosa y apocalíptica, pero irónicamente, en medio de esa sombra aparece también una nitidez impresionante, que no es casual, sino el resultado de las técnicas que este artista adquirió durante sus viajes a Italia. Ante nuestros ojos se despliega una escena en blanco y negro, meticulosamente grabada. Imaginemos que vamos caminando por el Museo del Louvre y nos topamos con esta pieza. ¿Qué impresión nos daría? Su armadura está cuidadosamente detallada y, como dije antes, refleja no solo la habilidad técnica del autor, sino también la intención, probablemente, de transmitir esa rigidez, resistencia e incluso aislamiento. ¿Y por qué? Porque el caballero no mira a nadie. Su rostro está serio, impasible, como si nada pudiera distraerlo de su camino. Parece ignorar todo lo que está a su alrededor, que como ya habrás podido notar, es bastante. A sus pies, un perro parece seguirlo con paso firme, mientras el lagarto huye en dirección opuesta. Hay un cráneo que reposa sobre un tronco de madera y salta a la vista una composición alfanumérica inscrita en una placa, que nos indica el año en que fue creado este grabado y las iniciales de su autor. Lo que aparece de la mitad para arriba, sin lugar a dudas, es lo que más llama la atención. Hay 2 inquietantes criaturas con cuernos, una sobre un caballo y la otra aparentemente de pie. El rostro del primero es el de un ser barbudo, de aspecto medio andrógino, perturbador, y de su cabeza brotan serpientes. Vemos que también sostiene un reloj de arena, pero lo más llamativo no es su aspecto, sino su calma. Vemos incluso que parece estar sonriendo y mirando hacia algún lugar indeterminado. No podemos decir lo mismo de la criatura que aparece del otro lado.
tiene un aspecto más animal o al menos una apariencia híbrida. Está cubierto de pelo y empuña una lanza. Todo lo que acabamos de describir es lo que en un primer momento pensaríamos de este grabado si lo tuviéramos enfrente. Pero si analizamos más a detalle cada uno de los elementos de esta composición, nos toparemos con un mar de dudas o por lo menos con ciertos puntos que nos dejan pensando. ¿Por qué el caballero parece no ver a los personajes que evidentemente están a su alrededor? ¿Por qué el perro tampoco reacciona ante estas presencias como lo haría cualquiera de su especie? Pero sobre todo, ¿qué quiso decirnos Alberto Durero con todos estos símbolos? Habiendo dado este primer vistazo, quiero que prestes atención a la enorme lanza que carga el caballero. Esta lanza parece dividir el grabado mediante una línea diagonal, pero al mismo tiempo parece separar la figura del personaje principal de los que se encuentran en segundo plano. Actúa como una suerte de frontera invisible entre el mundo interior del caballero y los horrores que lo están rodeando. Ahora bien, podemos percibir un contraste entre el corcel del caballero y el de la criatura que está a su lado. El de este último tiene un aspecto esquelético que también se refleja en su aparente cansancio. Se le ve bastante cabizbajo. Otro detalle que puede pasar desapercibido es la ausencia de nariz y labios en esta extraña criatura. Pero inmediatamente nos topamos con el elemento que nos revela de quién se trataría. Este sujeto representa la muerte, en estado de descomposición. Y lo sabemos porque es la figura que porta el reloj de arena, un evidente símbolo de la fugacidad del tiempo o tempus fugit, como se conoce en latín. Este ser parece reflejar alegría o burla y creo que somos capaces de deducir por qué está así. Porque a pesar de todo, está cumpliendo su rol de mensajero inevitable que advierte lo que él mismo representa, el tiempo que queda. Si echamos un vistazo a otros dibujos de Alberto Durero, nos toparemos nuevamente con la muerte cabalgando en forma esquelética. Estos dibujos son 8 años anteriores al grabado que estamos analizando, pero al parecer se trataría del mismo personaje, pero más detallado. En la iconografía medieval, esta era la manera en la que se representaba esta idea abstracta. En un video pasado también mencionamos el término memento mori, otra locución latina que significa un recordatorio de la mortalidad. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de esto? Porque esa idea incluso se refuerza con la presencia del cráneo que aparece en la esquina del grabado, justo delante del caballero, como avisándonos de que éste acabará muriendo. A su espalda está el demonio, esta criatura con aspecto de cabra y un solo cuerno. Tiene rostro animal pero cuerpo humanoide, y en lo personal diría que su expresión es aún más inquietante que el de la muerte misma. Sus ojos saltones se enfocan directamente en la espalda del hombre y es notoria su expresión de satisfacción. Ambos parecen intentar llamar la atención del caballero, pero este claramente los ignora. Todo en él está orientado hacia adelante. No es casual que Alberto decidiera colocar de este modo la postura del caballo, porque se complementa con el cuerpo, la mirada e incluso el gesto sereno del rostro del caballero, que sugiere una sola cosa: determinación. Dicho esto, la pregunta que nos surge es: ¿a dónde va este hombre? No podemos ver más allá de los límites del grabado, pero la respuesta parece estar justo en nuestras narices. A lo lejos, apenas visible entre el relieve rocoso, se alza un castillo. Algunos han querido ver allí una ciudad fortificada, como símbolo del declive de la caballería medieval. Pero para otros, y aquí es donde entra el trasfondo humanista, ese castillo es la meta de un caballero cristiano: la salvación. En el año 1504, el humanista neerlandés Erasmo de Rotterdam escribió un texto titulado Enchiridion Militis Christiani, es decir, el Manual del Caballero Cristiano. Esta obra, en realidad, fue un encargo muy concreto.
Todo comenzó durante una estancia de Erasmo en un castillo del norte de Francia. Allí conoció a un soldado rudo, grosero, pero de buen corazón. Lo curioso es que quien impulsó esta obra no fue él, sino su esposa. Una mujer que se sentía profundamente frustrada por la vida desordenada y mundana de su marido. Ella, intentando salvar no solo su alma, sino también su matrimonio, le pidió ayuda a un amigo de Erasmo, y éste recurrió a él. Erasmo escribió un pequeño texto pensado como una guía práctica, como una especie de espejo donde aquel soldado pudiera verse reflejado y que con suerte le permitiera cambiar su actitud. Este trabajo fue solo la primera versión de lo que más tarde reescribiría y ampliaría hasta convertirse en el Enchiridion Militis Christiani. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque lo interesante es que el consejo de Erasmo no se limitó solo al caso de este soldado. Su mensaje apuntaba más alto, hablaba de una lucha interior, de un combate espiritual, de la necesidad de una armadura del alma para resistir las tentaciones del mundo. Dice lo siguiente: para que no te dejes apartar del camino de la virtud porque te parezca abrupto y temible, porque tal vez hayas de renunciar a las comodidades del mundo y porque constantemente has de combatir contra 3 enemigos en lucha desigual, que son la carne, el demonio y el mundo, te será propuesta esta tercera norma. Todos estos espectros y fantasmas que se abaten sobre ti como en las mismísimas fauces del Hades, has de tenerlas en nada, siguiendo el ejemplo del Eneas de Virgilio. Este manual de Erasmo fue un llamamiento a los cristianos a vivir conforme a los principios de su fe en lugar de simplemente cumplir con los rituales religiosos, y se convirtió en una de sus obras más influyentes. Pero si prestaste atención a este fragmento, habrás podido notar una breve alegoría al trabajo de Alberto Durero. De hecho, ambos se conocieron, aunque no está claro si antes o después de que El Caballero, la Muerte y el Diablo se llevase a cabo. Sin embargo, la interpretación más común de este grabado es que representa de manera simbólica esa idea del caballero cristiano que Erasmo desarrolló en su manual. Ahora bien, ¿de dónde viene esta idea del caballero cristiano? Este concepto del que nos habla Erasmo está inspirado directamente en un versículo bíblico, concretamente en Efesios 6:13. En este, el apóstol Pablo anima a sus seguidores a ponerse la armadura completa de Dios para poder resistir en momentos difíciles. Luego, en el Salmo 23, nos encontramos con una frase que dice: aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno. Como habrás podido notar, este valle se asemeja también al que vemos en el grabado. Entonces, Erasmo, basándose en estos textos bíblicos, habría hablado del caballero cristiano que a su vez inspiraría el grabado de Alberto Durero. Con todo esto tenemos razones suficientes para vincular el texto y la obra de ambos autores. Ambas parecen unirse para enviar un mismo mensaje, aunque desde diferentes lenguajes, uno con imagen y el otro con palabras. Pero como dije al inicio del video, esta pieza forma parte de un grupo de 3 grabados hechos por el mismo artista. Las otras 2 se llaman San Jerónimo en su estudio y Melancolía 1. Aunque no se hicieron como una serie oficial, muchas personas creen que están conectadas, porque muestran 3 formas diferentes de vivir según un movimiento filosófico medieval llamado la escolástica. Esta corriente buscaba reconciliar la razón y la fe utilizando la filosofía griega, especialmente la de Aristóteles, para explicar y comprender las enseñanzas del cristianismo. Cada grabado representa un camino distinto del alma humana: la vida activa, la vida contemplativa y la vida intelectual. El caballero, la muerte y el diablo representa a quien ha elegido la virtud moral. Su camino es práctico y concreto, porque avanza a través de la decisión y la acción. Podríamos decir entonces que este caballero lleva 2 armaduras. Una física, que es la que estamos viendo, pero otra espiritual, que es la que le permite mantenerse firme ante las adversidades y las tentaciones del mundo.
Al analizar con atención el significado que Erasmo quiso transmitir a través de su caballero, descubrimos que no se trata de un guerrero tradicional. Es más bien la figura de alguien que día a día enfrenta un desafío más exigente: dominarse a sí mismo y mantenerse firme en sus principios y en su fe. El caballero de Alberto Durero, si bien porta un alza y una espada, no hace uso de ellas para batallar contra otros. Se vale de la armadura invisible que le protege de las distracciones, de las dudas y de los obstáculos que el mundo siempre presenta. Este ideal de resistencia interior y serenidad se mantiene sorprendentemente vigente incluso cuando ya no hablamos en términos de fe o religión. En nuestra época, plagada de complejidades y cambios acelerados, el llamado a mantenernos firmes y constantes ante la adversidad es quizá más urgente que nunca. El caballero nos recuerda que la verdadera fortaleza no está en vencer a otros, sino en la capacidad de sostenernos a pesar de las incertidumbres y los miedos que nos acechan. El punto está en no detenerse ni dejarse perturbar, avanzar con calma pero con mirada firme, ignorando las apariencias para no perder de vista nuestro objetivo final. Y en este difícil camino llamado vida, siempre habrá alguien similar a ese fiel acompañante, que lejos de perturbarnos y hacernos dudar ante los temores que nos corroen, nos recuerda que estamos yendo en el camino correcto, a diferencia de otros que preferirán darnos la espalda y salir huyendo. El caballero, la muerte y el diablo se convierte de este modo en una metáfora poderosa y atemporal, porque nos invita a preguntarnos cómo enfrentamos hoy esas sombras que nos rodean. ¿Qué armadura llevamos en nuestra vida para protegernos de las ansiedades, de las dudas y de las distracciones? ¿De qué manera podemos ser fieles a lo que realmente importa y a nuestros objetivos en medio de la velocidad de la vida moderna que cada vez nos recuerda que nos queda menos tiempo? Quizá la enseñanza más profunda que nos legó Alberto Durero con esta obra no sea solo un ideal religioso, sino también una invitación a la reflexión filosófica sobre la fortaleza interior. Porque al final, cada uno de nosotros debe caminar su propio valle y enfrentar sus propios fantasmas.